Jaime Rodríguez Quintosa, pediatra, especialista en pediatría y medicina de la adolescencia y el adulto joven, así como neuropsiquiatría y psicología infanto-juvenil. Como siempre y cada viernes nos acompaña el profesor Carlos Galante Zaval, especialista en nutrición clínica, salud digestiva, coaching nutricional y cirugía y endoscopia de la obesidad. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, doctor. El pasado martes 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y hoy queremos dedicar el programa a esta causa dándole protagonismo a la depresión. Y para ello nos complace presentarles desde Alicante a Omaira Juan. Ella es maestra de educación primaria y facilitadora de disciplina positiva. La podéis encontrar en Instagram en @empatizocontigo y allí podrán ver todo lo que ella ha ido desarrollando durante todo este tiempo. Hoy Omaira viene a compartir su experiencia sobre cómo ha superado la depresión. Un testimonio, yo creo, que importantísimo para aquellas personas que se encuentran en una situación similar y qué herramientas le ayudaron en este proceso. Omaira, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Igualmente. Pues antes de entrevistar a nuestra invitada de hoy, Carlos, ¿podrías hacernos una pequeña introducción sobre la depresión? Por supuesto, doctor. Debemos recalcar que la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el que la persona que lo sufre se siente triste, melancólico, infeliz, abatido o incluso derrumbado. Además, los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en la vida cotidiana de la persona que lo sufre durante un periodo de semanas o incluso más. Y al contrario de lo que muchas personas pueden pensar, debido al estigma social que cubre los problemas de salud mental, la depresión requiere del acompañamiento de un especialista en psiquiatría, medicación y terapia, y nada tiene que ver con la voluntad o fortaleza de la persona. Aquí van unos datos relevantes. La depresión puede llegar a afectar a 1 de cada 5 personas en la edad adulta. El 40% de las personas que experimentan depresión lo hacen antes de los 20 años. Los trastornos de salud mental, como esta, de la que estamos hablando, afectan al 20% de los jóvenes. Y se estima que en la Unión Europea y en Reino Unido los costes que genera son más de 600.000 millones de euros. Esto es debido a que su inicio es temprano, de media aproximadamente los 14 años, debido a su elevada prevalencia y la necesidad de una atención continuada. Excelente, Carlos. Y vamos a dar paso quizás un poquito ya a nuestra invitada, que seguro que está deseosa de contarnos su testimonio, ¿no? Y cómo fue su proceso de recuperación. Omaira, ¿cómo describirías tu experiencia personal con la depresión y en qué momento te diste cuenta que necesitabas buscar ayuda? Pues la describiría como un camino mm, complicado de avanzar, ¿no? Como una carrera de fondo. Yo la empecé con depresión postparto. En el posparto de mi maternidad me empecé a sentir como que no podía. Y era mi frase constante, no puedo, no puedo, no puedo, hasta que empecé a pensar, creo que tengo depresión postparto". Y esa llamada a, porque encima me cogió en confinamiento, entonces no podía ir al centro de salud, tenía que llamar. Esa llamada me costó mucho de hacer. Ahora ya lo digo como si nada, pero en ese momento ese paso es complicado, es como, lo ves como una derrota. ¿Y qué sentías? ¿Qué sentías en ese momento que nos cuentas posparto? ¿Qué síntomas, qué signos, qué veías? No podía, era no puedo, no puedo, no estoy, o sea, en ese momento al principio era cada día, era muchísimo sufrimiento. Es que estás sufriendo todo el tiempo. A mí me vino porque tuve una infancia complicada, padre maltratador y alcohólico. Entonces, claro, en mi infancia viví con una ansiedad muy grande, siempre con miedo de que llegara mi padre, qué iba a hacer, que no, tal. Y entonces, a raíz del posparto, que dicen que se te despierta mucho
tu niña interior, digamos, se me despertó, vamos, muchísimo. Y además es que estaba yo criando, aprendiendo a criar de la mejor manera que posible y entonces comparándolo con la crianza que a mí se me dio, entonces era muchísimo sufrimiento, mucho dolor. Y a eso añadirle que nos encontrábamos en una situación de pandemia, que aún Sí, complicaba más la situación, ¿no? sí, además estábamos en Barcelona viviendo, entonces estábamos mi marido y yo con la niña y todas, o sea, nuestras dos familias aquí en Alicante, entonces no teníamos ayuda de ninguna manera. Las fronteras cortadas, nadie podía venir, entonces era aguantar. ¿Y qué obstáculos o desafíos te enfrentaste durante ese proceso para recuperarte y superarte? Ha sido un proceso de 2 años, entonces ha sido un proceso de muchísima introspección, eh, sobre todo introspección, de estar yo sola y aguantarme y soportar, que a mucha gente le pasa que tienen que tener la tele encendida todo el tiempo para no estar a solas con sus pensamientos o tienen que tener como ruido mental constante para no encontrarte solo, ¿no? Con tus pensamientos y con lo que pueda salir. Y yo tuve que sentarme y estar sola y pensar y trabajar mucho mentalmente lo que estaba transitando, porque siempre como que esos traumas me había acostumbrado como a dejarlos arrinconados y no era la manera. Entonces, pues trabajarlos, sobre todo terapia. La terapia es lo que más me ayudó. ¿Y cómo te afectó en tu vida diaria, además en esos momentos también pues, complicados por la propia pandemia y así, y en las relaciones personales? Sí, bueno, en las relaciones la verdad es que llegó un momento que dije, porque al principio sí que, bueno, yo entré en depresión en junio y a mis amistades, o sea, lo sabían mi marido y mi madre. Y a mis amistades se lo empecé a contar ya en Navidades. Desde junio hasta Navidades tuve que hacer ahí un trabajazo, pero a partir de ahí, la verdad es que me vino bien, o sea, me vino bien. Me, me supe abrir a la gente y aprendí a pedir ayuda. Y esto me vino súper bien. De ahí vino el tema del Instagram, de esta cuenta. Yo tenía mi cuenta personal, que Ujú. ahí pues todo era maravilloso, ¿no? Como suele ser siempre en las redes sociales. Y entonces me creé una cuenta aparte que no se sabía que era yo, no se sabía quién era, y empecé a soltar todo lo que necesitaba soltar, pero no quería. Siempre la frase era no quiero molestar. O sea, yo pedía ayuda, pero lo más oscuro que me salía no salía, no se lo decía a mis amigos, lo escribía por Instagram y la gente que se sentía identificada, pues hablábamos, estábamos en contacto y nos ayudábamos. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo recibiste pues, de los propios amigos, familiares o incluso de esas personas que comentas ahora que el hecho de compartir pues, tu proceso en redes sociales, pues bueno, estabas en contacto con ellos? Sí, y antes me habías preguntado en mi vida diaria, Ujú. eh, es muy duro, o sea, porque no te quieres levantar de la cama, o sea, es que no puedes, o sea, te despiertas y es muy duro lo que voy a decir, pero es que es así cada mañana. Al menos en mi caso, yo me despertaba, abría los ojos y pensaba, sigo viva, otro día. No es sigo viva, qué bien, no, es sigo viva, otro día, viva. No quiero, o sea, no quería estar viva, no quería vivir porque es que estás sufriendo las 24 horas del día. Y claro, me tenía que levantar porque además soy muy, muy exigente y no me permitía tampoco tener que al final he ido aprendiendo a decir, si un día no me puedo levantar de la cama, pues no me levanto, no pasa nada, pero ahí, o sea, me ha costado mucho el permitirme eso y tampoco es que me lo permita mucho por miedo a caer o lo que sea, pero eh, me obligaba mucho a levantarme, me tenía que obligar a levantarme de la cama. Y yo he sido una persona siempre que suena el despertador y pegamos un salto de la cama, porque estaba deseando empezar el día, ir a esto, lo otro, y entonces es como que te tienes que obligar.
¿Y qué estrategias o técnicas de afrontamiento encontraste útiles para manejar estos síntomas de depresión? O sea, terapia, seguro, eso siempre, pero la lectura fue como la vía de escape número uno, porque todo el tiempo tenía como pensamientos en la cabeza, bueno, pensamientos intrusivos que se les llaman, que son pensamientos que te están diciendo todo el rato, pues en mi caso era contra mí, porque hay pospartos que son contra el bebé y pospartos que son contra, depresión posparto contra el bebé y depresión posparto contra una misma y yo era a mí. Entonces, como todo el tiempo eran pensamientos de estás haciéndolo mal, por tu culpa está pasando esto, eres mala madre, eres mala tal, es tal. eh, para leer, o sea, sentarme y seguir leyendo una historia que me enganchaba, era la manera de parar esos pensamientos. Ni tele, ni series, nada. De hecho, ya no tengo tele. Lo que tengo enfrente del sofá es una librería. Entonces fue la lectura, la número uno, y el deporte, más que vía de escape, que sí que es vía de escape, pero no tanto, es el, bueno, que lo necesitas psicológica, o sea, para la mente y para el cuerpo lo necesitas. O sea, viene súper bien, es una manera también de gestionar la ansiedad y todo, como que te lo equilibra todo y te allana esos picos que solemos tener. ¿Y cómo te sientes ahora en comparación en el momento más difícil que experimentaste durante tu proceso de depresión? Mucho mejor. O sea, mucho más, o sea, súper trabajada. Porque empecé leyendo thriller, que era lo que me enganchaba, pero bueno, a raíz de querer mejorarme yo, para no volver a caer, a tropezar de esta manera tan grande, empecé a leer libros de crecimiento personal, autoayuda, para entender también la mente, psicología, y entonces ahora me veo muy trabajada. Antes podía sentir ansiedad y no tenía ni idea de qué estaba sintiendo y no sabía qué me pasaba y ahora pues pienso, vale, tengo ansiedad. ¿Y por qué tengo ansiedad? Claro, porque ha pasado esto y en vez de arreglarlo así, pues he hecho esto y como que lo veo el motivo, digo, vale, o sea, y yo misma me lo razono. Cuando vienen pensamientos así, me los rebato, ya no vienen tantos, pero si vienen, yo misma me los rebato de, no, vamos a ver, esto no es así, esto es un pensamiento emocional, vamos a lo racional, esto no es cierto. O sea, mucho mejor. Y como bien sabes, hay muchas personas que están pasando actualmente por una situación difícil de depresión. ¿Qué consejo le darías a alguien que actualmente esté liderando con la depresión y si puede buscar o está buscando una salida en este momento, qué le dirías? Yo escribí mucho. Era mi manera al principio de racionalizar las cosas. Esto que ahora hago que me rebato yo misma, no era capaz de hacerlo. Entonces, una herramienta que encontré fue escribir. Todos los pensamientos que me venían, me ponía a escribirlos. Y solo con el mero hecho de escribirlos, ya veía que no tenían sentido. Porque lo vuelves a leer y dices, esto que estoy poniendo no tiene sentido. O sea, entonces, escribir me vino muy bien, hay gente que le viene muy bien dibujar, se expresan así. Y una cosa, también me escribía mucho a mí misma mensajes y un mensaje que me escribía mucho era aguanta, 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 porque cuando estás así es que te desborda todo. En crisis puntuales te desborda todo. Entonces, una frase que me repetía, o sea, una palabra que me repetía mucho era aguanta. Y una frase que me acabaré tatuando también porque era como un mantra, es esto también pasará. O sea, todo pasa. Bueno o malo, todo pasa. Lo que pasa es que en ese momento no lo ves. Pero si te lo repites, pues como que al final cala el mensaje. ¿Y podrías explicarnos un poco más qué es lo que te llevó a crear la cuenta de Empatizo contigo? ¿Cómo la Pues desarrollaste? ¿Cuál ha sido el en un proceso? principio era simplemente soltar lo que tenía que soltar y
y a raíz de ir conociendo gente me sentí menos sola. Fui viendo que lo que me pasaba a mí le pasaba a muchísima más gente y además el ver que yo lo contaba, a lo mejor había gente que no lo había contado ni siquiera a la persona con la que vivía, no lo sabía nadie, solo esa persona era consciente de ello o eran conscientes a raíz de ver lo que me pasaba a mí y lo que yo decía, decían, ostras, a mí me pasa lo mismo. Y entonces empezaron a contarme a mí, o sea, por primera vez se desahogaban conmigo. Y eso la verdad es que es muy bonito porque dices, como que te sientes, no sé, es bonito ver que la gente se desahoga contigo, como que cogen esa confianza, que inspiras esa confianza. Y luego el no sentirme sola, porque claro, se lo cuentas a tus amigos y tus amigos no te saben entender, porque no les ha pasado. Entonces, o tu pareja, pues claro, a mi marido cuando tenía una crisis, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Todo el tiempo como que queremos saber qué le pasa a la otra persona y en ese momento la persona lo que necesita, al menos en mi caso, es que estés en silencio o me digas, te entiendo. Y ya está, no me preguntes qué me pasa. Y entonces, bueno, pues hablando con otras personas que les pasaba lo mismo, nos entendíamos. Y luego, cuando he tenido crisis, lo ponía por ahí. A raíz de tener como ya una pequeña comunidad, al principio éramos poquita gente, pero estábamos todos más o menos igual, entonces pues yo, o también me empezaron a seguir psicólogas, pues a lo mejor tenía una crisis y escribía, crisis, o hoy me ha pasado esto, y recibía un apoyo impresionante, o sea, y mensajes súper bonitos y bueno, la verdad es que me trajo muchas cosas buenas este Instagram. Después, según he ido mejorando, he ido subiendo más reseñas de libros. Después creé un club de lectura y ahí vamos comentando lecturas así que te hacen reflexionar sobre la vida, te hacen crecer, abrir la mirada. Ahora hemos empezado a leer también de desarrollo y crecimiento personal. Eh, entonces, bueno, se ha ido como aumentando, sigue la esencia esta de hablar sobre salud mental y cómo mejorar nosotros como personas, pero se ha metido mucho el tema de los libros. ¿Y cómo descubriste que la lectura podría ser esa herramienta para enfrentar la depresión? Pues porque cuando, bueno, como ya he dicho antes que soy muy autoexigente, con el tema de la maternidad me volví loca a leer, bueno, a seguir a todas las influencers que explicaban cosas de maternidad, crianza, no sé qué. eh, y luego el tema libros, pues empecé a leer como una loca para ser la mejor madre del mundo mundial. Y entonces un día la psicóloga me dijo, si no fueras madre y pudieras leer, ¿qué leerías? Y le dije, thriller. Y me dijo, vale, pues aparca los libros de maternidad y de crianza y cógete un buen thriller y disfrútalo. Y pues cogí un muy buen thriller y me enganché muchísimo y ya no paré, pero que leo muchísimo, o sea, Y antes hemos comentado que, bueno, una de las edades donde empieza también a aparecer la depresión es en la adolescencia, a los 14 años. Entonces, si hay algún adolescente o padres de adolescentes que nos puedan estar escuchando, eh, ¿qué les dirías o qué consejos les dirías a, a esas personas? pues eh, que les den, o sea, a las familias les diría que les den espacio a la vez que sostienen, que es complicado eso, porque al final lo que digo, cuando alguien está mal, queremos que saber qué le pasa, qué te pasa, queremos solucionarle la vida. Los adolescentes lo último que quieren es que les solucionen la vida, quieren solucionársela a ellos. Entonces, si están mal, eh, es decir, vale, yo estoy aquí, si me necesitas, estoy aquí. Si quieres un abrazo, estoy aquí. Si quieres hablar, estoy aquí. O sea, que sepan que estamos los padres, pero sin estar detrás de, no, venga, dímelo, porque es que soy tu madre y como yo no hay nadie, porque al final en la adolescencia
son los amigos, sus pilares y sus confidentes. Pero el saber que si están mal van a tener a sus padres, eso da muchísima tranquilidad y también en el momento que lo necesiten van a ir seguramente. ¿Hay adolescentes que siguen tu cuenta de Instagram y participan en estos cuadros de lecturas? Yo creo que sí. Somos más adultas, pero hay adolescentes. Porque ahora mismo también estamos leyendo un libro que es más para la adolescencia eh, y he visto que hay metidas ahí leyendo este libro. Muy bien. A ver, la depresión sigue siendo un tema bastante tabú, ¿no? Difícil de abordar por muchas personas. ¿Crees Sí. que es importante romper el estigma y hablar abiertamente sobre ello, sobre lo que te pasa, sobre lo que sientes con las personas? Totalmente. De hecho, porque yo llegó un momento que tuve que coger la baja, mi psicóloga me dijo, no puedes seguir, o sea, tienes que quedarte en casa y buscar maneras de, o sea, de cuidarte tú. Te tienes que cuidar tú y en el momento que tú estés bien ya podrás estar con los demás, porque soy maestra de primaria, entonces eh, me decía eso, para poder cuidar de ellos, tienes que cuidarte tú primero. Y entonces, bueno, eso fue durísimo, el tener que coger la baja, pues otra vez que dices, me ha derrotado esto, ahora tengo que coger la baja, con lo que a mí me encanta mi trabajo. Y entonces se me planteaba ahí la duda de qué digo en el colegio, porque la directora sí que estaba al corriente, porque le iba llevando el informe de psiquiatría, no recuerdo por qué, o no sé por qué se lo conté, ahora no me acuerdo, pero sé que estaba al corriente. Y entonces cuando tuve que coger, porque tenía que ir al psiquiatra en horas de trabajo. Em, entonces se me presentaba la duda de qué digo. Ahora voy a coger baja y las familias me van a ver, porque éramos vecinos y tal, y me van a ver por ahí y van a decir, ¿qué le pasa a esta chica? Está de baja, pero está por ahí. Y luego además creo que mis alumnos se merecían saber el motivo real de por qué me iba. Entonces, bueno, me armé de valor y a pesar de que tuve amistades que eran docentes también que me dijeron, no se te ocurra, no lo digas en el colegio, bueno, porque las familias no van a querer que luego seas la tutora de sus hijos, porque te van a ver como la débil. Bueno, al final, como que algo me decía, no, o sea, se merecen saberlo y se merecen saber lo que me pasa. Entonces fui al colegio. eh, la directora, de hecho, les había enviado a las familias un correo de Omaira ha tenido que coger la baja por asuntos personales. Y ya les había llegado el mail, pero yo me presenté en el cole y, bueno, me los llevé al patio porque había confinamiento, no podíamos estar con la mascarilla, o sea, sin mascarilla en clase. Nos bajamos al patio, nos quitamos las mascarillas, nos sentamos, hice una dinámica súper bonita para contarles lo que me había pasado y bueno, o sea, no les dije tengo depresión porque eran niños de 8 años. Les expliqué cómo yo me estaba sintiendo y el nivel de empatía que salió de ahí, o sea, nadie, o sea, no lo he tenido con nadie más. Fue impresionante la sesión de educación emocional que salió de ahí. Estuvimos como 2 horas hablando. Salieron miedos que tenían. El decir yo que iba a psicóloga porque al final, después del confinamiento, muchísimos niños han tenido que empezar a ir a terapia de psicólogo. Y empezaron a contar, claro, nunca lo habían dicho, era como, bueno, yo voy a este sitio, ni mis amigos no cuentan que van, yo tampoco lo voy a decir porque igual soy el único. Entonces, al decir yo que iba a psicóloga, empezaron a salir muchísimos diciendo, yo también voy a psicóloga, yo fui una vez por no sé qué, pues yo voy a empezar a ir. Y bueno, es que iban como el 50 o el 60% de niños de esa clase iban a terapia. Y empezaron a contarlo y fue súper guay porque, joder, algo como ir a psicólogo se empezó a normalizar a raíz de ahí. Y a raíz de esto también empezaron a preguntarse
cada X tiempo, ¿cómo me estoy sintiendo? Creo que no me estoy sintiendo muy bien, ¿qué me está pasando? Que eso antes no pasaba y la verdad es que salió súper bien y todo lo que me habían dicho que iba a pasar de se te van a tirar encima, van a decir esto, lo otro, para nada, o sea, los niños, impresionante. Y luego las familias, cuando estos niños llegaron a casa y les contaron a sus familias lo que había pasado, empecé a recibir una lluvia de mails de las familias apoyándome, ayudándome, dándome las gracias por la valentía de haberles contado eso a sus hijos, de haberles enseñado esto, porque al final eres un referente más. Su familia y su tutora son sus referentes en la vida. Y que la tutora les diga, me ha pasado esto, me doy el permiso de parar mi vida y escucharme y atenderme para cuidarme, una cosa que no se ve, porque si te rompes una pierna, dices, me tengo que coger la baja porque tengo que tener la pierna en alto, porque no me puedo mover. Pero como es una cosa de la cabeza que no se ve, pues agradecieron muchísimo que fuera y les explicara lo que me estaba pasando y que vieran que es una cosa normal que hasta a un referente le puede pasar. Entonces, esto fue algo que me hizo coger fuerza y quitarme el miedo este de contar que tenía depresión, como que cambié el chip y dije, si alguien responde mal ante lo que me está pasando, ante esta enfermedad, esta persona no la quiero en mi vida, no lo entiende, entonces ahora mismo no me viene bien. Una experiencia única y yo creo que inolvidable, ¿no? Vivir ese momento con tus niños, ¿no? Y luego posteriormente recibir el apoyo de su familia, de sus padres, debe haber marcado un antes y un después emocional en tu vida, ¿no? Sí, y además sigo en contacto con algunas familias, aún nos acordamos. Es que fue muy, muy bonito, muy bonito. ¿Cuáles fueron algunos de los mensajes que más te impactaron, ¿no? De precisamente esa empatía que recibiste por parte de tus alumnos. Pues, pues por ejemplo, claro, yo les explicaba mis pensamientos irracionales. Pues yo le decía a lo mejor, pues cuando hay un conflicto en clase, lo arreglamos de tal manera, pero yo me voy a casa pensando, se podría haber arreglado de otra manera, de una manera mejor, es que no podrías haberlo hecho de otra manera, porque no lo has hecho bien. Les decía como que me decía que la culpa de si algo salía mal o como que me castigaba mucho a mí misma. Entonces veían que me enviaba a mí misma mensajes que no eran racionales y entonces ellos lo relacionaban súper bien con mensajes que se habían enviado a sí mismos. Por ejemplo, con la autoexigencia pasó con un alumno de altas capacidades, ahí empezaba a despuntar. Bueno, ya había empezado a despuntar antes, pero ahí ya como que se puede empezar a diagnosticar, digamos. Y entonces, claro, pues era como el listo de la clase, visto por todos como, wow, es un crack, todo le sale bien, todo tal. Entonces, cuando yo expliqué que era muy autoexigente, que nada me parecía bien de lo que hacía, como que siempre pensaba que lo podría haber hecho mejor, este alumno pidió la palabra y dice, a mí me pasa también esto, dice, porque el otro día cuando nos llevamos el archivador con los trabajos de este trimestre a casa, estaba mirándolo con mi madre y, y mi madre me decía, wow, está súper bien. Y yo le decía, "Uf, madre mía, como que se avergonzaba de ver lo que había hecho, como, "Uf, qué mal lo he hecho, ¿no? Y que su madre le decía, pero cariño, eso está súper bien". Entonces, claro, él decía, y yo veo que hago las cosas mal, pero mi madre lo ve de otra manera y entonces todos empezaban, tú, como diciendo, tú piensas que lo haces mal y eres el mejor de la clase. Y entonces era como que empezaron a ver que podemos enviarnos mensajes. Bueno, y este nene a través de esto aprendió lo que era la autoexigencia y luego estuvimos hablando de eso, de cómo nos exigimos a nosotros mismos y lo vemos de otra manera, como distorsionada de lo que es la realidad. Y vino súper bien porque fue un ejemplo súper claro para ellos que lo están viviendo cada día y que dijeron, ¿qué?
Entonces, hubieron muchos mensajes así también. Una cosa que les pasaba a la mayoría, al menos a los que tenían padres que estaban juntos, que tenían mucho miedo cuando los veían discutir de que se separaran. Uno de ellos se atrevió a decir, pues es que a mí me pasa que en cuanto los oigo discutir, ya tengo muchísimo miedo y empiezo a agobiarme mucho, me pongo súper nervioso porque es que empiezo a pensar que ¿y si se separan? Y entonces todos, bueno, otros empezaron, a mí también me pasa cuando discuten y era como, sí, son miedos irracionales porque al final una discusión, todos discutimos cuando estás en una relación de amistad, de pareja, de lo que sea, tienes encuentros, pero ellos lo llevaban como a lo más y veían eso, pues como que comparaban lo que a mí me pasaba a su nivel, como a lo que les puede pasar a ellos. Entonces es una empatía muy bonita porque te están diciendo, no estás sola, a mí también me pasan estas cosas. Y luego, bueno, recibí mensajes muy, muy bonitos, ya no de empatía, sino de cariño. Hubo una alumna en específico que me dijo, eh, ¿cómo fue? Me dijo, como pasamos más tiempo contigo que con nuestros padres, es que es así, pasan más tiempo con la tutora que con las familias. Como pasamos más tiempo contigo que con nuestros padres, pues yo siento que te quiero como si fueras de mi familia. Entonces, que estés triste me pone súper triste a mí también y espero que mejores. Bueno, cuando me dijo eso, el corazón, vamos. Es Y que lloraron unos cuantos y soltaron, es que fue muy bonito, Es una pasada. la verdad fue que es muy una bonito, experiencia Es que inolvidable. inolvidable. Y volviendo un poco a los libros, a la lectura, ¿qué tipo de libros, aparte del thriller que estabas leyendo, qué otros géneros o qué otros libros utilizaste durante el proceso que te fueron útiles para llegar a la superación de esta etapa? Sobre todo entender la mente, entender cómo funciona el cerebro, cómo nos la puede jugar, lo que es la ansiedad realmente, porque la ansiedad, pues dices, tengo ansiedad, y al final es que ansiedad tenemos todos porque es fisiológico, o sea, entonces el entender que la ansiedad es una parte más de nuestras respuestas, ¿no? Pues de nuestros antecedentes, cuando venía el león, pues venía el león, te ponías en estado de alerta y o echabas a correr o te escondías o atacabas. Pero a día de hoy no hay leones. Entonces nuestro cuerpo ante estrés sube ese estado de alerta, pero no tanto como para echar a correr porque no viene el león, pero entonces estamos todo el tiempo con el estado de alerta este, que es la ansiedad, y bueno, pues nos juega malas pasadas, pero el entender que no es una cosa que tengo yo puntualmente no. El entender que es bueno, que forma parte de las personas bueno, y entender eso, cómo funciona la mente, cómo no alimentar esos pensamientos, cómo se alimentan, coger hábitos saludables, entender también cómo funciona la mente con los hábitos, cómo coger los buenos, cómo dejar los malos. Es que todo el tema de estudiar la mente y saber, entender cómo funciona, que al final no se acaba de entender porque es súper compleja, pero todo eso y el tema del crecimiento personal me ha ayudado muchísimo. A mí y a entender a otras personas y a ayudar a otras personas. ¿Y hay algún autor o autora en particular que te haya inspirado y que te haya, pues digamos, que sus libros pues, te hayan ayudado a superar todo este proceso? ¿Puedo decir títulos? Sí, Sí, sin Ah, problema. vale, vale. Autor, la psiquiatra Marian Rojas tiene dos libros que explican mucho todo esto que digo de cómo funciona la mente y cómo aprender a controlarla, ¿no? A manejarla. Esos me vinieron súper bien. Después, uno que se llama No soy yo, que ahora no recuerdo la autora, Ana Belén González creo que es. Ese te explica súper bien todo, de inicio a fin, porque al final viene prácticamente todo de cómo hemos aprendido, de nuestra crianza, ¿no? Desde el principio, desde los 0 años, cómo hemos ido.
teniendo el apego con nuestras familias y lo que hemos ido aprendiendo y automatizando. Y lo explica súper bien, todo el tema de automatismos, cómo desanclarlos, lo explica muy, muy bien este libro, que me lo recomendó mi psicóloga, de hecho. Y luego de crecimiento personal, pues Hábitos Atómicos de James Clear, brutal. O sea, con todo este tema de coger buenos hábitos, muy bueno. Un clásico que es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, este es muy bueno. Ahora estoy leyendo a Robin Sharma El Club de las 5 de la mañana, que también tiene muy buena pinta. Es que podría estar aquí diciendo, pero, ¿Y cuál pero de esos son ellos muy te ha buenos. impactado más? ¿Con cuál te quedarías tú? Si tuviera que elegir uno, eh, para poder entender lo que pasa en la cabeza, el trauma y ayudar en el tema de la depresión y tal, diría no soy yo. Porque te ayuda a entender, porque al final cuando tienes traumas, al menos en mi caso, yo he tenido sobre todo mucha culpa. Sigo aún sintiendo culpa. Cuando pasa cualquier cosa, lo primero que me viene a la cabeza es esto es culpa tuya. Pero antes era mucho más grande la culpa que me echaba encima y, y además de pequeña incluso sentía culpa de lo que hacía mi padre, que ya ves tú qué culpa tengo yo, como que te lo echas todo a ti. Y este libro, que justo el título lo dice, No soy yo, te hace entender que no eres tú, que son cosas que tú has aprendido por las vivencias que has tenido y te ayuda muchísimo a entender, a alejarte de, o al menos a verlo desde otra perspectiva, decir, vale, no, este pensamiento no es realidad, simplemente es que yo he tenido estas vivencias y lo estoy viviendo así, pero no es la realidad. Entonces, ese libro es muy, muy bueno. Interesante, interesante. Habías dicho que habías participado en grupos de lectura y que había mucha gente a través del Club del Libro o de alguna otra forma en el propio canal que participaban en este proceso, ¿no? De lectura. ¿Cómo participan o cómo se desarrolla este proceso y cómo forma parte de ese proceso de recuperación? ¿Me lo podrías explicar? Sí, al principio, cuando estaba todavía viviendo en Barcelona, mi psicóloga me dijo, bueno, me recomendó, me aconsejó que me apuntara a algún club de lectura para hablar con gente de lectura y tal, porque yo estaba como muy encerrada después del confinamiento y con la depresión, la niña tal, o sea, no salía de mí. Sí que empecé a ir a un grupo de crianza, de estos de posparto, que van más madres, y esto me venía muy bien, entonces me dijo, mira a ver un club de lectura. Lo que pasa es que nos volvimos a nuestro pueblo para que nos ayudaran porque ya no podíamos más sostener los dos con todo. Entonces, cuando nos vinimos aquí, pues bueno, como ya iba cogiendo más fuerza el Instagram con el tema de los libros, se me ocurrió un día, hablando con una chica, dijimos, nos leemos este libro. No sé cómo empezó la conversación, pero una chica y yo, una chica de Canarias creo que era, dijimos, nos leemos este libro juntas y lo vamos comentando. Venga, vale. Entonces dije, mira, lo voy a poner como lectura conjunta, pongo un post y si alguien se quiere unir, pues que se una. Empezamos siendo eso, pues éramos dos, íbamos a ser dos. Y ahora somos como ciento y pico personas en el club de lectura. Es por Telegram, entonces se puede unir cualquiera. O sea, hay gente de México, hay gente de todos lados ahí. Y está bien porque no de normal los clubes de lectura se suele comentar, pues los viernes de 10 a 11 por ejemplo. Y nosotras, al tener gente de todos lados, pues claro, el tema de horarios es bastante complicado. Entonces, pues por ejemplo, comentamos los viernes todo el día. Entonces, si yo me viene bien comentar a las 11 comento a las 11. Luego alguien a la una, a la una. Y vamos hablando durante el día de lo que hemos leído hasta esa meta, que las pongo yo. Y aparte de la lectura, ¿qué otras estrategias o actividades te ayudaron en tu proceso de recuperación? El deporte. El deporte es que lo veo tan necesario. De hecho, en un podcast que escucho
de salud mental, todas las personas que han ido a hablar de su proceso, todas dicen siempre lo mismo, el deporte. O sea, es que lo veo tan necesario porque además es que está estudiado, está científicamente demostrado que se segregan dopamina, endorfinas, bueno, se segregan eh, partes súper importantes en el proceso que si no te tendrías que tomar medicación. E incluso, bueno, yo me he estado tomando medicación, pero no he dejado el deporte. O sea, es que sabía que como mi motor. Yo cada mañana me levanto y voy a hacer deporte. Da igual el deporte. Al final me dicen, ¿qué deporte? No, o sea, no es que deporte. No es, si haces CrossFit vas a estar bien. Si haces, no. O sea, si a ti te gusta el CrossFit, CrossFit. Si te gusta bailar, bailar. Te gusta, o sea, el deporte que te guste, pero el caso es hacer deporte. Lo que sea, eh, pero hacer deporte, yo diría diario, pero bueno, a lo mejor 4 veces a la semana o 3, eh, porque es que te ayuda a regular los niveles. Eso, la lectura y empecé, o sea, yo nunca, esto le pasa a mucha gente, nunca me había atrevido a decir, voy a tomarme un café yo sola a una cafetería. O sea, me daba vergüenza y a raíz de la depresión empecé a aprender a estar sola conmigo y pensar y disfrutar de mi compañía. Y eso me ha venido súper bien, porque yo me cojo un libro, me voy, o me voy a ver amanecer, que o sea, la naturaleza también está estudiado, que ayuda muchísimo, el contacto con la naturaleza. Entonces, sí, me quedaría con aprender a estar sola y disfrutar de estar sola, lectura y deporte. Y bueno, la terapia, o sea, la terapia, o sea, eso no se puede ni dudar. ¿Y cómo ha impactado tanto la lectura como el deporte en otras áreas de tu vida, tanto en las relaciones personales como en tu propia autoestima? Ha repercutido muchísimo. El deporte es que ya hacía años que yo, o sea, sufría ataques de ansiedad desde más jovencita. A los 17 creo que tuve el primero. Y a los 20 o 21 empecé a hacer deporte. He ido haciendo diferentes deportes según un momento de mi vida, lo que me apeteciera, pero no ha dejado de estar porque en el momento que lo descubrí fue como, wow, esto me controla la ansiedad, esto se tiene que quedar. Entonces, desde aquel momento, desde los 20 21 años, no se ha ido porque es que ha impactado muchísimo a nivel de controlar la ansiedad, de no tener ataques de ansiedad, de que me falta el aire. No, ya no he tenido, o sea, puntuales, no he tenido que irme a urgencias porque es que me falta el aire y me creo que me voy a morir. Eso ya no me ha pasado más. Eh, y después la lectura, buah, ha cambiado muchísimo, porque el leer y la introspección que yo he hecho ligada a la lectura me ha hecho hasta desviar mi camino profesional. Ahora estoy estudiando psicología porque es que, es que no puedo parar de leer y me encanta y me apasiona y siempre pensaba, si no tuviera que trabajar en la vida porque fuera rica, estudiaría psicología y estudiaría neurociencia, por gusto. Y entonces ya llegó un momento que dije, mira, creo que voy a estudiar psicología porque al final tenemos una vida, vivimos una vez solo. No me quiero morir pensando, me habría gustado estudiar psicología. Entonces, hasta el punto de cambiar mi rumbo profesional. Es decir, ahora mismo has dejado la maestría para estudiar psicología o de momento sigues siendo maestra también. Ahora no estoy trabajando, estoy estudiando. Me formé en el tema de facilitadora de disciplina positiva para ir a los centros a dar charlas de educación emocional, disciplina positiva, a los docentes, a los alumnos, y ahora que ya tengo esto, estoy con psicología al 100%. ¿Y qué te gustaría decirle a aquellos que aún pues, se sienten estigmatizados o no se sienten comprendidos y pueden estar pasando un proceso de depresión y no lo saben? ¿Qué les dirías? Si no lo saben,
Claro, es que si no lo sabes, puedes dudar. Hay una temporada que dudas. Piensas, ¿tener depresión? ¿Cómo voy a tener yo depresión? Yo les diría que pidan ayuda. O sea, que pidan ayuda a quien sea. ¿Y cuál crees que sea el papel de la educación y la concienciación de la lucha contra la depresión y la salud mental en general? Súper importante. El papel de la educación es súper importante porque es donde se forja todo. Es donde se forja nuestro cerebro porque cuando son chiquitines son súper maleables sus cerebros, son unos cerebros muy plásticos y todo lo que reciben es que se queda ahí registrado y ellos lo viven todo, son de 0 a 6 años son como yo. Entonces, si pasa algo en casa, la culpa es mía, van a pensar. Entonces veo tan importante que la gente aprenda, tanto familias como docentes, a tratarlos, a explicarles las cosas. No, cariño, esto no ha pasado por tu culpa. A gestionar una rabieta de una manera respetuosa. Bueno, a tratarlos como personas, porque es que eso se forja después. O sea, es que después se ve en personas que se hacen pequeñitas o que responden con agresividad. Es que viene de ahí. Todo viene de ahí. ¿Y qué cambios te gustaría ver en la sociedad para que haya una mayor comprensión y apoyo con la depresión? Debería haber muchos cambios. Sobre todo, debería haber muchísimos más psicólogos, psicólogas en seguridad social, pero muchísimos más. Porque es que una sesión de psicóloga te cuesta 60 euros. Y si estás en depresión y tienes que ir una vez por semana, 60 euros por semana. Y si no, no puedes trabajar y tienes que coger la baja, o te despiden porque es que has cogido la baja por depresión, que eso también pasa. O sea, no te lo puedes permitir. Entonces eso lo veo tan importante y luego en educación pues debería de darse una vuelta bastante grande también. Sobre todo bajar las ratios, más formaciones de educación emocional. Hay mucho que hacer, yo creo. Veo que has emprendido una lucha importante, pero sobre todo te veo con ese espíritu de cambio. ¿Has considerado alguna vez hacer tu propia escritura, incluso tu propio libro sobre experiencia, tu experiencia con la depresión o incluso con el apoyo emocional a los niños y a los profesores en las escuelas? Hay algo ya. Lo Ah, que pasa es que no puedo desvelar nada. Ya lo veremos. Ojalá. ¿Y has tenido la oportunidad de compartir tu historia con otros medios o plataformas para ayudar a crear esa conciencia de apoyo? No, me entrevistaron hace unas semanas en otro podcast, pero igual, o sea, preguntarme sobre mi proceso y tal, pero ya está, nada más. De momento nada más. ¿y hay algún proyecto o iniciativa relacionado con la salud mental en el que te gustaría involucrarte en el futuro? Cuando acabe psicología me gustaría trabajar de ello y luego me gustaría facilitar por los centros disciplina positiva para que se trabaje la educación emocional. Que no sea educación emocional los jueves de 4 a 5. No, la educación emocional es todo el tiempo. ¿Y qué podrías explicarnos sobre la disciplina positiva? ¿En qué consiste exactamente? La disciplina positiva es tratar, mm, básicamente es cambiar nosotros, no cambiarlos a ellos, sino nosotros, cómo tratamos a las personas con respeto, porque por ejemplo a los niños hasta hace bien poco, bueno, y aún se ve muchísimo que no se les trata con respeto. O sea, hay un niño llorando y hace unos días estaba viendo por el balcón a la madre diciéndole, o paras de llorar o te doy. Entonces, si tú te paras a pensar, si yo estoy llorando, que tengo 30 y pico años, no me vas a decir, o paras de llorar o te doy. Entonces es tratarlos como tratarías a una persona adulta. O sea, está llorando, vamos a sostenerle, vamos a ver qué le pasa. O sea,
es tratarlos con respeto, es que no hay más. Tratarlos como si fueran adultos, con respeto. Es sencillo, pero venimos pues de los castigos y de los premios y de una educación muy distinta, entonces romper eso, pues claro, cuesta. ¿Y qué le dirías a todos aquellos oyentes, incluso los que nos van a escuchar luego en las plataformas, en los canales de YouTube y demás, sobre cómo seguirte en @empatizo contigo? ¿Cómo seguirme? Sí. ¿Qué le darías de más? ¿Qué le motivarías para que estuvieran contigo en esta cuenta? Pues sobre todo libros, porque recomiendo muchísimos libros. Y después también me gusta mucho compartir frases que me quedo de los libros que te hacen muchísimo, te hacen reflexionar mucho sobre la vida, sobre automatismos que tenemos, sobre maneras que tenemos de vivir, de afrontar los problemas, de afrontar la realidad, las relaciones. Eh, entonces comparto muchas reflexiones que dan pie a después plantearnos cosas y charlas muy, muy interesantes. Pues nada, Omaira, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy se nos ha acabado el tiempo antes, porque ha sido muy amena la conversación. Recordarles a todos nuestros oyentes que estábamos entrevistando a Omaira Juan desde Alicante. Es autora de la cuenta de Instagram de @empatizo contigo, que comparte propuestas de lecturas, club de lecturas que pueden ayudar a mejorar tu bienestar. Ella nos hizo una reflexión de cómo pasó un proceso de depresión, cómo pudo recuperarse, cuáles fueron los medios, las estrategias que utilizó para poder salir de ese duro proceso. Agradecerte enormemente tu disposición por hablar con nosotros sobre la depresión y compartir tu experiencia, que de bien seguro ayudará a muchísimas personas y a familias para que puedan mejorar y acompañar a las personas que estén pasando por este proceso de una manera más adecuada. Y a todos nuestros oyentes, gracias. Si quieres decir algo, Mayra, es tu momento. Nada, que he estado muy a gusto y muy contenta de haber participado. Espero que pueda ayudar a alguien. Nos ha parecido que seguro, seguro, seguro lo has hecho, pero además con la labor que estás haciendo, con todo el trabajo que estás haciendo en las escuelas, esto ayudará un poquito, un granito de arena más a mejorar, digamos, esta situación de salud mental que cada día se agudiza más y afecta a muchas más personas. Y Carlos, no sé si querías decir algo. No, la verdad es que me ha parecido, para mí, creo que uno de los mejores programas que hemos tenido. También comparto la misma opinión del doctor, que creo que ayudará a muchísimas personas. Y bueno, yo creo que hablo también por los dos cuando digo que nos encantaría volver a invitar a Omaira en alguna otra ocasión y abrirle las puertas del programa siempre que lo necesite. Por supuesto, y también cuando saque ese libro que tiene por ahí en camino, presentarlo aquí a nuestros oyentes y a todo aquel que pueda ayudar, ¿no? Pues nada, hemos llegado al final. Muchas gracias a nuestros oyentes. Recordarles que somos Píldora de Salud, que estamos cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Gran Vía Radio. Muchas gracias y hasta el viernes. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud.